Tal? Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y vamos a empezar con la plática, ¿no? Si quieren, dejen ver acá. Bueno, el título es Invertir a largo plazo en tiempos de incertidumbre y yo creo que esto va a tener más sentido si les platico un poco lo que hacemos en Vitalis, ¿no? Vitalis es una empresa fundada en 1992 para ofrecer servicios actuariales, es decir, todo lo relacionado con el pasivo laboral de las empresas, planes de pensiones privados, etcétera, ¿no? Eventualmente eso nos llevó a no solo ayudar a las empresas a establecer planes de pensión, sino a asesorarlas en cómo invertir esos recursos, ¿no? E invertir recursos de planes de pensiones, pues necesariamente es algo a largo plazo, ¿no? Estamos hablando de horizontes 10, 20 o hasta más años, ¿no? Y eventualmente eso también nos llevó a que desde 2016 nos convirtiéramos en un asesor independiente regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿no? Entonces, digamos que el tema de largo plazo está en nuestra sangre. No es el único horizonte que manejamos, también asesoramos a clientes en otro tipo de inversiones, pero vaya, es, digamos, la especialidad de la casa, ¿no? Ok, es un tema, al estar enfocados en el largo plazo, pues bueno, tenemos que imaginar qué es lo que vemos en el futuro, ¿no? En horizontes largos, como les comentaba, 10, 20 años, ¿no? Y ahorita les comentaría que a raíz de la pandemia, incluso antes de la pandemia, estamos observando que realmente el mundo está cambiando, ¿no? Tuvimos prácticamente, no necesariamente en México, pero en el mundo en general, 40 años de un régimen muy estable, de un régimen sin grandes sobresaltos políticos, de mercados abiertos, tasas de interés a la baja, inflación relativamente estable, y vemos que eso está cambiando, ¿no? Puede ser en parte a raíz de la pandemia, pero ya desde antes veíamos algunos indicios, ¿no? Por ejemplo, el hecho que líderes populistas, tanto de izquierda como de derecha, hayan tomado el poder en muchos países, ¿no? Entonces, ¿eso a qué nos lleva, ¿no? Uno, por ejemplo, estamos viendo que ya la política fiscal, el gasto del gobierno, está tomando primacía respecto a lo que fue la política monetaria, ¿no? Que fue lo que dominó estas últimas décadas, ¿no? La reconfiguración de cadenas de abasto, las tensiones geopolíticas, el hecho que se está orientando la política económica más hacia la seguridad que hacia la eficiencia, ¿no? También estamos viendo que hay grandes cambios en algunos mercados como el mercado laboral, ¿no? Eh, y todo esto está llevando a diversas manifestaciones, ¿no? Uno es que la relación estructural de diversas variables económicas de inflación, crecimiento, empleo, ya no es la misma que antes. Está cambiando, no estamos seguros dónde va a terminar, ¿no? Pero lo que sí estamos viendo es lo que era claro antes, ya no lo es. O las relaciones directas que había antes, pues están cambiando tanto de magnitud o incluso a veces hasta de dirección. Lo que eran correlaciones positivas ahora van a ser negativas y viceversa, ¿no? Obviamente esto lleva a que sea muy difícil pronosticar, incluso a relativamente corto plazo, el desempeño de estas variables y, por lo tanto, que las autoridades que llevan a cabo o que diseñan las políticas fiscales y monetarias también están teniendo problemas para leer la economía y eso a su vez está retroalimentando esta volatilidad, ¿no? En fin, en suma, todo esto lleva a mayor incertidumbre. Y creo que es importante que distingamos entre lo que es riesgo e incertidumbre o volatilidad e incertidumbre. Volatilidad, riesgo es algo que podemos medir. De hecho, hay un economista estadounidense a principios de siglo que se llama Frank Knight, que escribió todo un libro sobre esto, ¿no? Y aquí les dejo una cita, ¿no? Donde habla básicamente que la incertidumbre es algo que no podemos medir siquiera, ¿no? A diferencia del riesgo. El riesgo sabemos que hay una distribución estadística y que, bueno, pueden los eventos caer a lo largo de esa distribución, pero la incertidumbre ni siquiera conocemos cuál es la distribución, ¿no? Y eso, pues obviamente es mucho más difícil manejar, eh, ya sea como gestor de inversiones, como inversionista, o en otros ámbitos, incluso, ¿no? En la planeación corporativa.
¿Qué les pongo un ejemplo, no? Si vemos son dos gráficas de pronósticos y datos observados de inflación y PIB en Estados Unidos, en donde se toma el pronóstico en diciembre para el siguiente año, y creo que se movieron un poco los ejes, pero bueno, la idea es clara, ¿no? Antes de la pandemia, o sea, 19 para atrás, los pronósticos eran bastante parecidos a lo que pasaba, ¿no? O sea, el margen de incertidumbre era relativamente limitado. Uno diría, bueno, en 2020 claramente un evento totalmente fuera de serie como fue la pandemia, es natural que hubiera una divergencia grande. Pero esa divergencia ha persistido en los siguientes años, ¿no? Lo cual nos habla, ya sea para arriba o para abajo, o sea, la inflación fue mucho más alta, como pueden ver en la gráfica de mano izquierda, en 2021, 2022 y este año ya regresó a un patrón normal, pero por ejemplo la economía, vemos que el PIB, obviamente en 2020 nadie esperaba lo que pasó, pero en 2021 se quedaron cortos hacia abajo, 2022 hacia arriba, ¿no? Los pronósticos, ¿no? Entonces, si vemos esta incertidumbre creciendo, nuestra capacidad para leer la economía se ha mermado. ¿No? Y eso tiene consecuencias muy prácticas, ¿no? Vemos, por ejemplo, la gráfica del lado izquierdo presenta los ciclos de alzas en México, ¿no? De tasas de interés, desde que empieza el Banco Central a subir tasas hasta que se estabiliza, ¿no? Y lo que vemos es que este ciclo, el de que empezó en 2001, ha sido mucho más fuerte y rápido en general que otros, ¿no? Lo cual también está creando dislocaciones en los mercados que a su vez retroalimentan esta incertidumbre, ¿no? Perdón. Y esto a su vez lleva a lo que a un fenómeno de reflexividad, ¿no? Un George Soros, uno de los grandes inversionistas de todos los tiempos, acuñó este término y por él quiere decir, en mi interpretación por lo menos, que la percepción de los eventos cambia esos mismos eventos y a su vez lo que sucede retroalimenta las percepciones y así tenemos estos loops de retroalimentación que llevan a los grandes ciclos en los mercados, ¿no? Y uno que estamos viendo ahorita, por ejemplo, para darles una idea, es que esta misma incertidumbre, o sea, la gente se siente incierta, y digo, yo creo que hay que hablar con cualquier joven, pues no saben qué es lo que viene para los próximos años, ¿no? Esa misma inseguridad, incertidumbre, o como la queramos definir, está llevando a que cambien las políticas públicas. Estamos viendo, por ejemplo, una mucho mayor participación de los gobiernos en la economía, tanto a través del gasto, como se ve ahí el déficit fiscal de Estados Unidos, que está en niveles no vistos desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En tiempos de paz, ¿no? Y eso es un cambio fuertísimo. Y a su vez eso se refleja en un nivel de deuda altísimo y creciente, ¿no? Que está causando dislocaciones. Lo estamos viendo en estas semanas con las tasas de los bonos del tesoro, ¿no? O sea, hay un diluvio de emisión de bonos y no está claro quién los va a comprar, sobre todo en ciertos plazos, lo cual está llevando a que las tasas suban mucho y eso a su vez va a tener consecuencias, ¿no? Para los bancos, para las empresas, etcétera, ¿no? Que son difíciles de predecir y por lo menos también difíciles de saber cuándo se van a manifestar, ¿no? Entonces, yo creo que esto nos lleva a preguntarnos, pues, ¿cómo podemos enfrentar esta situación, ¿no? Esta situación tan compleja, tan difícil, tan poco visible, ¿no? Y nosotros hemos resumido nuestro enfoque a través de tres principios, ¿no? Y yo creo que estos principios nos sirven a nosotros como manejadores, pero también quizás les sean de utilidad a ustedes como inversionistas, ¿no? Y el primero es la piedra angular del manejo de dinero, ¿no? Tanto para personas como para instituciones, que debe ser el manejo de riesgos, ¿no? Y un poco aquí lo, lo, lo que vemos es que sí, el manejo de riesgos siempre debe tener una base cuantitativa, medible, muy sólida. Debemos saber qué tan volátil es nuestra cartera de inversión y qué nivel de volatilidad queremos tener. Pero al mismo tiempo, cuando el mundo se torna tan incierto, cuando las variables ya no se comportan como antes, no podemos depender solo de enfoques cuantitativos, ¿no? También tenemos que tener una capacidad de
imaginar escenarios y pensar ahora sí que desde primeros principios de cómo van a evolucionar si se llegan a presentar, ¿no? Y ahorita entramos un poquito más a esto. Luego, el segundo principio que vemos como indispensable es que no podemos estar casados con un solo enfoque, una sola estrategia, ¿no? Cuando tenemos tiempos volátiles inciertos, lo que funcionó en el pasado no necesariamente va a funcionar igual en el futuro, ¿no? Y eso nos lleva a que hay que conocer no solo las estrategias que todos conocemos, ¿no? De invertir en acciones o bonos de ciertos plazos, pero también hay un mundo diferenciado de estrategias que nos pueden servir en ciertos escenarios, ¿no? Y ahorita platicaremos de eso y tiene mucho sentido diversificar, conocer esas estrategias y saber cuándo y cómo desplegarlas, ¿no? Y finalmente, para poder jugar bien defensiva y ofensiva, como son los primeros dos puntos, también necesitamos evolucionar en nuestra forma de trabajar, ¿no? O por lo menos en el caso de inversionistas individuales, de cómo evaluar este tipo de situaciones, ¿no? Y para nosotros eso implica crear equipos multidisciplinarios, ¿no? Ya no podemos solo tener, como no solo vamos a manejar un enfoque y vamos a estar casados con un enfoque a largo plazo, pues necesitamos gente de todo, con diferentes habilidades, enfoques, y ahorita también entramos un poco más a eso, ¿no? Entonces, en cuanto al manejo de riesgos, creo que ya se resumió bien. O sea, simplemente es sí manejar herramientas cuantitativas, sí medir nuestro nivel de riesgo, como lo sabemos medir, con VaR, con índices de liquidez, etcétera, las medidas que todos conocemos, pero también va a haber riesgos que ni siquiera podemos imaginarnos que se van a manifestar y que eso no lo va a captar ningún modelo, porque todos los modelos dependen de datos del pasado, ¿no? Entonces, cuando el futuro está cambiando, también requerimos tener esa capacidad de imaginación para ver qué riesgos pueden presentarse, aunque puedan parecer inverosímiles, y empezar a mapear cómo podemos reaccionar a esos riesgos si se llegan o si se empiezan a manifestar, ¿no? Y es un ejercicio pues mucho más creativo, libre, pero creemos que es súper valioso y súper necesario, ¿no? Entonces, como bien dijo John Maynard Keynes, ¿no? En algún momento es más importante estar correcto en lo general que estar precisamente equivocado, ¿no? Entonces, es importante medir las cosas, pero también complementar eso con un enfoque más generalista, pongámoslo así. Y digo, para darles un ejemplo del tipo de riesgos que nos pueden manifestar, del lado izquierdo es una gráfica de retornos históricos de acciones y bonos en Estados Unidos, y justo ese punto rojo que ven en el cuadrante inferior izquierdo es 2022, que tuvimos una caída tanto en bonos como en acciones de una magnitud que no se había visto, ¿no? Prácticamente en la historia moderna. Hay quienes, los historiadores del mercado dicen que hasta tienes que remontarte a 1790 para ver algo similar, ¿no? Entonces, en una década que viene, que vemos como muy incierta, pues este tipo de cosas van a pasar, no necesariamente de esta forma, pero puede ser en divisas, puede ser en commodities y no necesariamente negativo. También podemos tener correlaciones positivas altísimas en algunos momentos, ¿no? Y el otro es, por ejemplo, regresando a algo más cercano a nosotros, es el peso, ¿no? O sea, la gente de cierta edad, pues vivimos aterrados en México de las devaluaciones, ¿no? Que es lo que nos acordamos. Pero ahora, pues también hay que ver que esa calle ya tiene dos direcciones, ¿no? Y lo que hemos visto este año con la apreciación que hubo del peso, que bueno, ya se revirtió parcialmente, ¿no? Pero una caída de 19.50 a 16.50 prácticamente es algo insólito, ¿no? Y estos son solo dos ejemplos, ¿no? Si podemos, vemos en otros mercados, en otras geografías, también vamos a encontrar fenómenos similares, ¿no? Y esto lo vamos a seguir viendo. Entonces, ¿a qué nos lleva esto también? Pues otra es a diversificar no solo activos, sino estrategias. Quiero decir, no solo activos, también estrategias, ¿no? Digo, vaya, en el entorno benigno que describimos de los últimos 40 años en Occidente, pues básicamente la estrategia ganadora era muy sencilla. Era tener un portafolio bien diversificado de acciones y bonos,
de mediano y largo plazo. Y si esto lo aderezabas con un poquito de apalancamiento, te fue súper bien, ¿no? O sea, retornos altísimos, sí con algunos sobresaltos como 2008, pero vaya, en general tuviste retornos casi de doble dígito, ¿no? En este periodo sin mayor volatilidad, ¿no? Pero en el futuro vemos que eso ya no va, probablemente esto no se repita, digo, nunca sabemos, pero lo que sí vemos es que va a haber mucha más volatilidad y va a haber cosas que van a funcionar mejor en algún momento que en otro, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, en el caso de las acciones en Estados Unidos, entre 1968 y 1982, el nivel se mantuvo de un punto inicial al punto final, prácticamente no cambió en términos nominales y en términos reales fue una caída tremenda, ¿no? Entonces, cuando hay un cambio de régimen político, económico, geopolítico, pues es probable que lo que le fue bien en el pasado no necesariamente le vaya bien en el futuro y conversamente, lo que le fue mal en el pasado posiblemente le pueda ir bien en el futuro, ¿no? Pero bueno, lo que sí vemos es que ya no solo podemos mantener un enfoque, o no es prudente mantener un solo enfoque. Y es muy fácil, nosotros en este mundo, pues hay quienes nos gusta más el análisis fundamental o el análisis técnico diversos enfoques y casarnos ahí, ¿no? Lo que sí vemos es que a quienes les va a ir mejor son quienes tienen la flexibilidad de poder ver qué tipo de estrategia funciona mejor en diversos momentos y cambiar a esa estrategia, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la gráfica a la izquierda es una que tomé de BlackRock que muestra pues, diversas clases de acciones, de bonos, commodities y cómo les fue en los últimos años, ¿no? Y como vemos, hay una correlación altísima, ¿no? O sea, hay años en que todo le va bien o hay años en que todo le va mal. Y de repente hay uno que otro año en donde algunas cosas les va bien y unas cosas les van mal. A la derecha es, y disculpen que se movió los ejes, pero vaya, son diversas estrategias donde vemos amarillo y amarillo oscuro son acciones y bonos y los demás son o commodities o diversos tipos de estrategias, por ejemplo, invertir largo corto o seguimiento de tendencias o invertir en paridad de riesgo o en fondos macro, ¿no? Que fondos macro es básicamente estrategias más fundamentadas en variables económicas, ¿no? Y vemos que sí dan una diversificación. En un año, por ejemplo, como 2022, no a todo le fue mal, ¿no? O sea, sí vemos que algunas estrategias tuvieron un desempeño bastante exitoso, ¿no? Y lo mismo este año. Este año ha sido o había sido bastante positivo hasta hace poco y había algunas estrategias que les fue bien o mal. O sea, sí podemos tener una mucho mayor diversificación que solo invirtiendo en bonos y en acciones. Y muchas de estas estrategias también ya están empaquetadas en ETFs, entonces los invito a revisarlas y a conocerlas, ¿no? Y formas de trabajo, digo, aquí no voy a entrar mucho, pero como les comentaba, o sea, es importante tener equipos de trabajo diversos, donde tengamos gente que sepa bien análisis fundamental, gente que sepa bien técnicas cuantitativas y diferentes enfoques, ¿no? Macroeconómicos, etcétera, ¿no? También emplear técnicas nuevas y herramientas nuevas. Ahorita que está de moda todo lo que es inteligencia artificial, bueno, estos modelos de lenguaje sirven para ciertas cosas muy bien. Por ejemplo, para generar, no tanto para probar hipótesis, pero sí para generarlas, ¿no? Y es un complemento muy bueno para el trabajo creativo que describí. Y como manejador, pues también la importancia de poder establecer alianzas. Yo no, probablemente como un manejador pequeño no puedo hacer todo yo, pero sí puedo trabajar con otros, ¿no? Y como inversionista es lo mismo, ¿no? O sea, no solo casarse quizás con un solo manejador, sino evaluar toda la gama que hay en el mercado, ¿no? Y finalmente, también pues, desarrollar la capacidad para informar y educar a los clientes precisamente sobre este mundo complejo, estas diferentes estrategias, ¿no? Y creo que ya solo me queda terminar con el resumen, que es lo mismo que ya comentamos. O sea, enfrentamos un cambio estructural que va a traer mucha incertidumbre y eso requiere de nosotros pues poder adaptarnos y adaptarnos es manejando bien el riesgo con un enfoque quizás más imaginativo que antes, poder conocer diferentes estrategias, saber
en sus fortalezas, desventajas, cuándo funcionan y cuándo no. Y finalmente, pues poder usar todas las herramientas que ahora tenemos en nuestras manos, a nuestro alcance, para integrar equipos fuertes y poder gestionar este entorno tan complicado. Y pues con esto termino. Muchísimas gracias por la atención.